Bienvenidos al curso Análisis y Especificación de Requerimientos. Introducción. Hola, estimados estudiantes. Mi nombre es John Fernando Sánchez, director de este curso, y junto con un equipo de tutores altamente calificados, estaremos acompañándolos en este proceso de aprendizaje. Es importante mencionar que, debido a una condición médica que afecta mi voz, utilizo voz sintética para la comunicación. Agradezco su comprensión y quiero asegurarles que esto no afectará en ningún momento la calidad del acompañamiento y la información que recibirán durante el curso. El equipo de tutores que nos acompañará está conformado por Edna Rodríguez, Omar E. Vargas Rojas, Aníbal Chávez Torres, Cristian Rodríguez, Maribel López, Óscar Iván Ortiz, Gustavo Núñez. Nuestro compromiso es guiarlos en cada etapa del curso y asegurarnos de que adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñarse con éxito en el análisis y especificación de requerimientos. Es muy importante que revisen constantemente el foro de noticias, ya que allí se publicarán todas las novedades del curso. ¿Por qué este curso es clave en tu formación? El éxito o fracaso de un proyecto de software depende en gran medida de una correcta recolección y especificación de requerimientos. ¿Alguna vez has escuchado frases como estas? Esto no es lo que yo quería. El software no cumple con nuestras necesidades. No es funcional. Hay demasiados errores. Estos problemas ocurren cuando los requerimientos no están bien definidos desde el inicio. Un mal análisis puede generar retrasos, sobrecostos y clientes insatisfechos. Por eso, en este curso aprenderás a identificar correctamente los requerimientos de un sistema software, aplicar metodologías y técnicas para recolectar información clave, especificar de manera clara y estructurada los requerimientos, comunicarte eficazmente con clientes y equipos de desarrollo, evitar los errores más comunes en proyectos de software. Sobre el curso. Este curso pertenece al programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es de tipo metodológico. Consta de 3 créditos académicos y se basa en la estrategia de aprendizaje por estudio de casos. Aquí trabajarás con situaciones reales y aprenderás a documentar correctamente los requerimientos de un software, asegurando que todas las necesidades de los usuarios queden bien representadas. Estrategia de aprendizaje. Estudio de casos. Esta metodología permite aprender a través del análisis de situaciones reales. ¿Cómo funciona? Se plantea un caso basado en una situación real de una organización que necesita un software. Se analiza el problema para identificar los requerimientos del sistema. Se aplican técnicas de ingeniería de requerimientos para estructurar la información. Se elabora un documento de especificaciones con los resultados obtenidos. Fases del curso. Este curso está dividido en 5 fases de aprendizaje. Fase 1. Introducción y conceptos básicos. En esta primera fase, conocerás los fundamentos de la ingeniería de requerimientos. Para evaluar tu aprendizaje, responderás un cuestionario sobre conceptos clave. Fase 2. Formulación de la propuesta. Aquí aplicarás los conceptos aprendidos para plantear una estrategia de licitación de requerimientos. Esta actividad será colaborativa y te permitirá trabajar en equipo con tus compañeros. Fase 3. Licitación y análisis de requerimientos. En esta fase, desarrollarás un documento en el que aplicarás los procesos de ingeniería de requerimientos para levantar y analizar necesidades en sistemas software. Fase 4. Desarrollo del documento de requerimientos. Profundizarás en los requerimientos funcionales y no funcionales, utilizando herramientas tecnológicas para estructurarlos de manera clara y precisa. Fase 5. Consolidación del documento final. Este es el gran cierre del curso. En esta etapa, integrarás todos los análisis realizados y desarrollarás el documento final de requerimientos del sistema. Evaluación y seguimiento. Momento inicial. Representa el 5% de la nota final e incluye la evaluación de conocimientos básicos. Momento intermedio. Corresponde al 70% de la nota total y abarca la formulación de la propuesta, la licitación y el análisis de requerimientos. Momento final. Representa el 25% de la nota y consiste en la entrega del documento final. Acompañamiento y recursos. Para garantizar tu aprendizaje, contarás con diversas herramientas y medios de comunicación. Correo en el campus virtual para consultas individuales. Foros de discusión para resolver dudas y debatir sobre los temas del curso. Sesiones de videoconferencia para explicaciones en tiempo real. Chats en Microsoft Teams para resolver inquietudes de manera rápida.
Recuerda que todas las novedades e información relevante del curso se publicarán en el foro de noticias. Es fundamental revisarlo frecuentemente para estar al tanto de fechas importantes y actualizaciones. Requisitos técnicos. Para participar en este curso, es importante contar con acceso a Internet y al aula virtual. Uso adecuado de herramientas tecnológicas. Familiaridad con el correo interno y los foros de discusión. Uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Mensaje final. La ingeniería de requerimientos es una disciplina esencial para el éxito de cualquier proyecto de software. Si los requerimientos no están bien definidos, el desarrollo puede volverse un caos, generando sobrecostos y descontento en los clientes. Aprenderás a estructurar información de manera profesional, asegurando que los sistemas desarrollados respondan a las verdaderas necesidades de los usuarios. Esto te convertirá en un profesional altamente capacitado en la gestión de requerimientos. Aprovecha al máximo esta oportunidad de aprendizaje. Muy bien, entonces después de escuchar la intervención del ingeniero John Fernando Sánchez, director de este curso, vamos a comenzar con el tema que hemos preparado para esta sesión. Bienvenidos todos entonces a este encuentro sincrónico del curso Análisis y especificación de requisitos en su versión 2025-16.1. ¿Aló? Hola Inge. No puedo compartir, Inge. ¿Será que sí tengo privilegios para compartir pantalla? Voy a salir un momento y vuelvo a Lili, por ingresar a ver favor, si Por puedo ¿podrías favor, compartir. la apagar tu compañera micrófono? Lili Yurani que cierre el micrófono. Lili Yurani, por favor, cierra el micrófono. Gracias. Tengo un pequeño problema técnico y mi Teams no me permite compartir. Estoy intentando compartir la presentación, pero no me habilita compartir. Profe, John Fernando Sánchez aparece como organizador, que él le dé la prioridad a su merced a ver. Ujú. Inge, por favor, verifique si tengo privilegios para presentar. Sí tienes.
John Fernando Sánchez, por favor, ¿podría apagar su micrófono? Él es el director del curso. Bueno, en los archivos del equipo de Teams he subido la presentación, se llama Encuentro 1. Entonces, por favor, colabóreme alguien. No sé si el ingeniero John o el ingeniero Gustavo me colabora presentando y yo la voy desarrollando. Un segundito. En Teams la subí. Listo. Y de paso, allí está la presentación ya disponible para que todos los estudiantes puedan acceder a ella. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, voy a ingresar aquí entonces a... El ingeniero Aníbal dice que subió En archivos, sí, en el sus equipo de Teams. documentos a ti. Sí, en el equipo de Teams está. A ver. Luego por acá. Este no es. Archivos. En archivos, Inge, eso. Eso. Encuentro 1 PDF. Listo, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo de nuestro tema de hoy, que es análisis y especificación de requisitos. Hoy voy a hablar de la primera parte de los contenidos del curso para pues, brindarles la información suficiente o una, digamos, una introducción que les permita avanzar al desarrollo de la actividad de la fase 2. Avancemos, Inge, por favor. Si gusta, proyéctela desde Acrobat Reader, ingeniero, para que tengamos la pantalla más grande, o como usted prefiera. Bien, el ingeniero John nos hablaba en su intervención de la importancia de la especificación de requisitos cuando hacemos un proyecto de desarrollo o de construcción de software. ¿Sí? Hay varias metodologías para desarrollar software. Hay metodologías que son adecuadas
para proyectos pequeños, hay otras metodologías que son adecuadas para proyectos grandes, ¿sí? Hay metodologías ágiles que nos permiten desarrollar de forma rápida y hacer entregas progresivas, pero en todos los casos hay algo que siempre debe estar presente, y es que tenemos que definir qué es lo que hace el software, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el software? ¿Qué características tiene? ¿Qué funciones va a desempeñar? ¿Qué servicios le presta a la empresa, ¿sí? O al cliente o a sus usuarios? Y la respuesta a qué hace el software, qué características tiene, qué restricciones aplica, la encontramos en el análisis y la especificación de requisitos. Entonces, miren, la calidad del software va a comenzar con una buena ingeniería de requisitos o con una buena especificación de requisitos o de requerimientos. Aquí voy a hablar de requerimientos y a veces digo requisitos. Sí, es lo mismo. No nos vamos a confundir. Hablar de requisitos o de requerimientos es lo mismo porque es una traducción no muy precisa de la palabra original en inglés. Deme la siguiente, por favor. Deme la siguiente, Inge. Ok, entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de requerimientos de software? Fundamentalmente nos referimos a las funciones que el software desarrolla. Entonces, un requisito es una función que se espera que el software como producto terminado lleve a cabo y que genera un resultado que es útil para alguno de los usuarios, ¿sí? Pero también son las características que el software debe tener. Más adelante vamos a hablar en otras teleconferencias de los tipos de requisitos y allí vamos a encontrar que hay más de uno, ¿sí? Entonces, algunos se refieren a la función y otros se refieren a la calidad, se refieren a la seguridad, se refieren a la portabilidad, que son características que el software debe tener, ¿sí? En el análisis y especificación de requisitos, no nos preguntamos por el cómo, nos preguntamos por el qué. ¿Qué hace el software? ¿Qué condiciones cumple? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Qué restricciones aplica? Etcétera. La siguiente, por favor. El proceso de análisis y especificación de requisitos, o también en algunos libros, algunos autores lo llaman ingeniería de requisitos, incluye varias actividades, ¿sí? Son las actividades que tenemos en pantalla. La primera actividad corresponde al estudio del dominio del sistema o el dominio del negocio. Otros autores le llaman el negocio detrás del sistema. Se refiere a un acercamiento, a un reconocimiento del campo para el cual vamos a desarrollar el software, ¿sí? Resulta que lo primero que tenemos que saber es en qué terreno vamos a trabajar, en qué área, en qué conocimiento. A eso le llamamos el estudio del dominio del sistema. La segunda actividad corresponde a la obtención de requerimientos. A esta fase se le suele llamar también elicitación de requerimientos, ¿sí? Y la tercera es el análisis de los requerimientos. Una vez que hemos obtenido información, tenemos que analizarla, tenemos que clasificarla, tenemos que darle prioridad, etcétera, ¿cierto? A eso le llamamos el análisis. Luego viene una fase 4 que corresponde a la especificación de requisitos. La especificación significa expresar esos requisitos que ya hemos identificado y que ya hemos analizado en un lenguaje más preciso, más técnico, en un lenguaje que evite diferentes interpretaciones y que nos facilite la comunicación entre personas con diferentes roles, ¿sí? Que podamos expresarle claramente los requisitos al cliente, a los usuarios, pero también a los diseñadores, a los desarrolladores, a todas las personas que forman el personal del proyecto, el equipo que desarrolla el proyecto en sus diferentes roles, ¿sí? Una quinta actividad es la validación de requerimientos. La validación es una actividad que consiste en que nosotros, después de recoger la información, de analizarla, de especificar los requerimientos, volvamos y hablemos con los clientes, con los usuarios
y verifiquemos que esas funciones que nosotros hemos establecido como requisitos realmente corresponden a las necesidades que ellos tienen, que esas características que hemos establecido como requisitos del software realmente corresponden a lo que ellos necesitan y a lo que ellos desean. Esa es la validación. Y finalmente hay una actividad que es la gestión de requisitos. Los requisitos es lo primero que se hace en un proyecto de desarrollo de software, pero van hasta el final. Los requisitos se tienen que gestionar a través de todo el proceso de construcción del software, porque al final, cuando le entreguemos el software como producto terminado al cliente, tenemos que mostrarle que ese software tiene todos los requisitos o satisface todos los requisitos que se establecieron desde un primer momento. ¿Sí? Ustedes miran que he colocado las fases de 1 a 6, eso es solamente por claridad. ¿Sí? No significa que se tengan que ejecutar estrictamente de forma secuencial y que hasta que no termine la actividad 1 no puedo avanzar a la 2 y hasta que no termine la 2 no puedo avanzar a las 3. No, miren, esto funciona más bien de forma circular o de forma en espiral. Uno avanza, se da cuenta que algo le falta, retrocede, complementa, vuelve a avanzar, regresa, mejora lo que está haciendo y continúa, ¿sí? Hasta que al final, el fin del proceso será poner en producción el software, ¿cierto? Ya en manos del cliente, ya en su organización, en un entorno real y productivo. Deme la siguiente, por favor. Bueno, en esta conferencia vamos a referirnos a las dos primeras actividades, al estudio del dominio del negocio o al estudio del dominio del sistema y a la elicitación de requisitos, ¿no? O a la obtención de requisitos. Entonces, la primera actividad que tenemos que desarrollar en este proceso de ingeniería de requisitos es el estudio del dominio del sistema o del dominio del negocio, ¿cierto? Esta es una fase muy importante porque nosotros como ingenieros o como analistas o como desarrolladores conocemos todo lo que tiene que ver con sistemas, conocemos lo que corresponde al proceso de desarrollo, conocemos las fases de la ingeniería de software y cuando ustedes terminen su carrera van a saber muchísimo sobre estas temáticas, ¿cierto? Sin embargo, cuando un cliente o una organización nos contrata, ya sea para hacer el análisis o para desarrollarle un software, ¿sí? Esa empresa trabaja en un sector que nosotros no conocemos. A lo mejor tenemos algunas ideas, ¿cierto? Todos tenemos ideas de cómo funciona un banco, de cómo funciona un hospital, ¿cierto? De cómo funciona una biblioteca, de cómo funciona una empresa de comercio. Tenemos algunas ideas generales, pero con ese conocimiento no es suficiente para que nosotros podamos adelantar un proceso de licitación de requisitos y menos un proceso de desarrollo de software. Entonces, el primer paso es conocer el campo o el área en el que trabaja nuestro cliente o la organización para la cual vamos a desarrollar el software. A eso se le llama el estudio del dominio, ¿sí? Entonces, si yo voy a desarrollar software para un hospital, yo tengo que entender cómo funciona el hospital, tengo que entender cuáles son los procesos, tengo que entender su vocabulario. Cada área de desempeño en la sociedad tiene sus propias reglas, tiene su propio vocabulario, tiene sus propios procesos, ¿sí? Y aunque uno crea que se las sabe todas, en realidad no. Cuando uno llega a otro sector que no es el propio en el que nos desempeñamos, nos damos cuenta de cuánto ignoramos de ese sector. Entonces, la primera actividad que vamos a desarrollar como ingenieros de sistemas o como analistas de software es conocer el campo en el que vamos a trabajar, ¿sí? Es decir, el dominio del sistema. Conocer cuáles son sus actividades, cuál es la información que manejan, cuáles son los procesos que siguen, cuáles son las reglas de juego, cómo la organización se relaciona con otras organizaciones, cómo esa organización funciona internamente, etc. Deme la siguiente, por favor. Entonces, miren, esta primera actividad es la que nos permite tener información sobre la organización, ¿sí?
la organización para la cual vamos a desarrollar el software. ¿Cómo hacemos para obtener información de la organización? ¿Sí? Recuerden que esta es la actividad inicial, es el acercamiento, es la exploración de ese sector. Entonces, lo primero, recurrimos a fuentes externas. Visitar el sitio web de la institución es una buena idea, o de la empresa, ¿cierto? Buscar información general en libros, revistas, sitios web, blogs, etc. Si el dominio es muy especializado y no hay información pública sobre ese sector en el que se va a trabajar, allí sí tenemos que recurrir a hacer visitas desde el principio, ¿cierto? A hacer observación in situ, a buscar la información propia de la organización. Pero ese no debe ser el primer paso. El primero es buscar la información pública, la información general, la información que está disponible en Internet y en otros medios de difusión. De tal manera que cuando nos acerquemos a las personas que forman parte de los stakeholders, ¿cierto? De los usuarios, del cliente, los que nos contratan, nosotros no vayamos en blanco, sino que ya vamos preparados con un conocimiento previo sobre lo que ellos hacen, de tal manera que si nos hablan en un lenguaje técnico, nosotros ya sabemos de qué nos están hablando. Deme la siguiente, por favor. Es muy importante tener en cuenta que los requisitos que vamos a identificar están allí, en el campo en el que el cliente trabaja, ¿sí? En las actividades que se desarrollan en la organización, en la información que gestiona la empresa o la organización para la cual vamos a trabajar. Por eso es importante conocer bien el dominio del sistema, ¿sí? Tenemos que entender bien qué es lo que hacen las personas allá, cuáles son los procesos, cuál es la información que manejan, porque como analistas, nosotros tenemos que ayudarles a los clientes a expresar sus necesidades, a expresar sus ideas. El cliente sabe lo que necesita, pero no siempre lo puede comunicar con claridad, ¿sí? A veces sabe qué quiere tener al final, pero no sabe cómo llegar allí. Entonces, nuestro papel como analistas es ayudarles a que ellos puedan expresar con claridad, que puedan expresar de forma ordenada esas necesidades, esos requerimientos, esas expectativas que tienen sobre el software. Y para que nosotros podamos ayudarles, tenemos que necesariamente hablar su lenguaje, conocer la información que gestionan, conocer las operaciones que realizan. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué vamos a incluir, sí, o vamos a documentar como resultado de ese estudio del sistema? Lo primero, una descripción de la empresa o de la organización, ¿sí? Vamos a incluir sus objetivos organizacionales, sus objetivos a largo plazo. Vamos a hablar de su estructura organizacional. Y, muy importante, vamos a hablar de las empresas con las cuales interactúa en el mercado o en su ambiente de desempeño, ¿sí? Tenemos que ubicar la empresa en su entorno, tenemos que ver cómo funciona hacia afuera y cómo funciona hacia adentro. Para comunicar la información que percibimos de su participación, de la participación de la empresa en el macrosistema, ¿sí? Uno de los instrumentos que utilizamos con frecuencia es el diagrama de contexto. Es un diagrama utilizado, muy fácil de hacer. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? No es el único. Hay otros tipos de diagramas que se pueden utilizar, ¿sí? Yo les voy a presentar un diagrama de contexto porque es muy fácil de comprender, muy fácil de elaborar, pero igual ustedes en el transcurso de su carrera van a aprender a modelar con muchos otros instrumentos, ¿sí? Entonces, este es uno de los diagramas que podemos utilizar y me parece a mí que es fundamental que lo conozcamos. Denme la siguiente, por favor. ¿Nos soltamos una tal vez, profe? Creo que sería el diagrama de... deme la siguiente, debe estar después el diagrama de contexto. A ver. Eso. Bien. Entonces les decía que el diagrama de contexto es un instrumento que utilizamos para modelar el desempeño de la empresa
en su sector, ¿sí? ¿Qué nos representa o qué vamos a representar a través del diagrama de contexto? Vamos a representar la organización o la empresa o la dependencia o el departamento para el que nosotros vamos a desarrollar nuestro sistema, lo vamos a representar como un sistema, un proceso, ¿sí? Y a su alrededor vamos a representar como entidades externas, utilizando rectángulos, todas las otras empresas, todas las otras dependencias o todos los otros departamentos que se relacionan con ellas. Y vamos a representar también el intercambio que tienen de información, ¿sí? Ahora sí veamos la imagen. Allí está el ejemplo, ¿sí? Con una universidad, cualquier universidad, puede ser la UNADO, puede ser cualquier otra, ¿sí? Si nuestro cliente o la empresa para la que vamos a hacer es el software, es la universidad, la colocamos en el centro en una elipse. Ahí miran ustedes, Universidad X. Y alrededor vamos a colocar otras organizaciones, otros sistemas, otras empresas con los que nuestro sistema intercambia información. Entonces, miramos que la universidad tiene un intercambio de información con el Ministerio de Educación Nacional, con el MEN. ¿Sí? Miramos que también tiene un intercambio de información con empresas del sector salud. Y miramos que tiene otro intercambio de información con las empresas del sistema de pensiones, con las empresas de servicios públicos, con los bancos y con la sociedad en general. Pero ahora tenemos que utilizar unas flechas, a eso le llamamos unos flujos, ¿sí? La flecha indica el flujo de información o de energía entre los sistemas. Entonces, por ejemplo, si miramos las flechas que conectan la Universidad X con el Ministerio de Educación Nacional, miramos que la universidad tiene que generar reportes, tiene que generar estadísticas para el ministerio. Y el ministerio, en su lugar, genera políticas, genera regulaciones, genera normas, ¿sí? Que la universidad debe tener en cuenta, ¿cierto? Consideremos otra. La universidad se relaciona con las empresas de servicio público que la tienen en la parte inferior, ¿cierto? La empresa, ¿qué le va a generar? Pues le va a generar las facturas, ¿sí? El servicio. ¿Y la universidad qué va a generar para la empresa? Los pagos. Y así como ustedes pueden ver con cada una de las empresas que están rodeando a nuestra universidad. Entonces, se relaciona con los bancos, se relaciona con la sociedad, con el MEN, con las empresas de servicios públicos, etc. Y podríamos tener muchas más. Entonces, ese diagrama de contexto nos muestra con quién interactúa la organización o la empresa para la cual vamos a desarrollar el software, ¿sí? Entonces, un instrumento importante que vamos a utilizar para expresar parte del dominio del sistema. No es la única información que vamos a colocar, es una parte de ella. Listo. Siguiente. Bien. Segunda actividad, obtención de requerimientos, o también se le llama elicitación de requerimientos, ¿sí? Esta actividad consiste en recoger información, recopilar información, ¿cierto? En indagar qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que los usuarios hacen con el sistema, qué es lo que los usuarios requieren del sistema. Entonces, tenemos que aplicar una serie de técnicas y de instrumentos que nos permitan conocer cuál es el uso que los usuarios le van a dar al sistema, cuáles son las tareas que los usuarios desarrollan para lo cual necesitan el sistema, ¿sí? ¿Cuál es la información que manejan? ¿Qué información de entrada? ¿Qué información de salida? ¿Cierto? ¿Cuáles son las restricciones o condiciones que se tienen que aplicar sobre los datos y sobre los procesos que se llevan a cabo sobre los datos? Obtener información que nos permite identificar todas estas cosas es lo que hacemos en la elicitación de requerimientos. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, esta es la segunda actividad, ¿cierto? Significa que previa a esta actividad desarrollamos otra, que es la que expliqué anteriormente.
Entonces, lo primero es conocer el dominio del negocio, ¿cierto? O el dominio del sistema, que es lo que les expliqué anteriormente. Tener un acercamiento, tener un conocimiento general de la empresa, de sus procesos, de su organización, ¿sí? Cuando ya tenemos eso, antes de lanzarnos a la obtención de información, tenemos que asegurarnos de identificar a las personas clave para ese proceso de obtención de información. A eso le llamamos los participantes o los stakeholders o los interesados, ¿sí? Se trata de identificar quiénes son las personas que por el trabajo que desempeñan, por las actividades que realizan, por el cargo que ocupan en la empresa, por la antigüedad que les permite conocer todos los procesos, hay varios criterios, son las personas indicadas para que nos brinden información y con quienes nosotros podemos llegar a acuerdos sobre las funciones y las características del software. Entonces, uno, conozcamos el dominio del sistema. Dos, conformemos la lista de participantes antes de lanzarnos a indagar y recoger información. Yo miré que alguien me levantó la manito, por favor permítanme terminar mi explicación y luego voy a resolver todas sus preguntas. Sigamos, por favor. La siguiente. Bueno, para llevar a cabo la obtención de requerimientos, sí, vamos a tener en cuenta tres supuestos. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno va a recoger información. El primero, los clientes o los usuarios necesitan y expresan y solicitan muchas cosas, ¿cierto? Ellos prácticamente cuando usted recoja la información, le van a pedir lo que se les ocurra. Todo lo que ellos solicitan o mencionan no necesariamente se convierte en un requerimiento. Los requerimientos se tienen que negociar, ¿cierto? Se tiene que llegar a acuerdos, se tiene que buscar que sean coherentes, ¿sí? Porque le va a ocurrir que un cliente pide una cosa y otro cliente pide otra y las dos cosas se contradicen. Entonces, hay que solucionar ese tipo de cosas. Entonces, no todo lo que los clientes digan se va a convertir en un requisito. Por eso es que después de recoger la información hay que analizarla, ¿sí? Segundo supuesto, todos los requerimientos tienen su origen, surgen de las necesidades y de las actividades de los usuarios, ¿sí? Todos los requerimientos surgen del dominio del sistema. Significa que no nos podemos inventar requerimientos, ¿cierto? Ni tampoco los podemos nosotros llevar. Podemos sugerirles ideas, podemos hacerles recomendaciones, eso sí, pero los requerimientos no es algo que el analista lleva, porque como el analista es un experto en sistemas, entonces ya sabemos lo que los clientes necesitan. Tenemos que partir de que no lo sabemos, ¿cierto? Que la información sobre esas necesidades hay que buscarla allá, en sus puestos de trabajo, en los procesos que desarrollan, en la información que gestionan, la información que entra, la información que obtienen del sistema. ¿Listo? Tercer supuesto muy importante, ya lo mencioné, insistamos en él. El papel de los analistas o de los ingenieros de sistemas en este proceso de ingeniería de requisitos es interactuar con el cliente, interactuar con los usuarios e identificar la información, identificar los requerimientos, tomar nota de ellos, documentarlos, ¿sí? Modelarlos, especificarlos, luego validarlos con ellos. Pero no vamos nosotros a darles los requisitos, ¿sí? Esos tenemos que levantarlos a partir de la información que ellos manejan y de lo que ellos hacen. Siguiente, por favor. Bueno, para llevar a cabo esta actividad de obtención de requisitos hay varias técnicas, ¿sí? Tenemos que utilizar técnicas. Ahora vamos a ver algunas de ellas, pero además de las que yo voy a mencionar aquí, hay muchas otras y ustedes pueden consultar técnicas de obtención de información o técnicas de recolección de datos y hay muchas, ¿sí? Como hay varias técnicas, la recomendación es que utilicemos más de una, ¿cierto? Utilicemos varias. ¿Por qué? Miren, porque no podemos utilizar la misma técnica con todos los participantes. Para algunos viene bien una técnica, para otros será mejor utilizar
otra, ¿cierto? Necesitamos utilizar la técnica que mejor se adecue para las circunstancias en las que vamos a trabajar. Hay algunas que son buenas para iniciar, otras que se deben utilizar después de que se tiene ya una información recogida. Hay algunas que son buenas para trabajar con los usuarios, otras que son mejores para trabajar con personas que tienen la capacidad de toma de decisiones, como gerentes, directores, ¿cierto? Supervisores, auditores, etc. La siguiente, por favor. Una de las técnicas más importantes y que no tenemos que dejar de utilizar es la observación, ¿sí? La observación es una técnica que siempre nos está revelando información. Entonces, nosotros observamos, tomamos nota, preguntamos, etcétera, ¿sí? ¿Qué podemos observar? Miren, podemos observar el sistema actual, el funcionamiento del sistema que tienen antes de que desarrollemos el nuestro. Es decir, cómo lo hacen, cómo hacen las operaciones allá en la organización ahora, ¿sí? Tenemos que observar cómo está organizada la empresa, cómo son las relaciones entre las personas, cuáles son las funciones que desarrollan, cómo desarrollan las actividades las personas en su puesto de trabajo, en su día a día, ¿cierto? Eso lo conocemos a través de la observación. Y parte de la observación es revisar documentos, ¿sí? Revisar los procedimientos, revisar los formularios que utilizan. Entonces, si vemos que una persona está generando una factura, vamos a ver qué es lo que contiene la factura. Si vemos que una persona genera un contrato, vamos a ver qué es lo que contiene el contrato, etcétera. Eso es parte de la observación y todo lo que se observa se registra de alguna manera. Puede usted tener un formato para registrar lo que observa. La siguiente, por favor. Revisión documental, otra técnica muy importante y consiste en solicitar y revisar los documentos de la empresa. Miren, todas las empresas, todas las organizaciones tienen documentos. Tienen reglamentos, tienen estatutos, tienen manuales de procedimientos, tienen manuales para los sistemas que utilizan, tienen instructivos, tienen reglas de trabajo, tienen libros, tienen folletos. Siempre hay documentos en las organizaciones, ¿sí? Esos documentos los tenemos que conocer. Pues no todos, los que se relacionan con el área en el que vamos a trabajar, ¿cierto? Los que tienen alguna relación con el sistema que vamos a desarrollar. Pero no conocer la documentación que tiene la organización sería un error para un analista. Tenemos que conocer bien todos los documentos que corresponden o que tienen relación con el sistema. Entonces, hay que revisar esos documentos, hay que identificar allí la información a la que se refieren, a los procesos, las restricciones, ¿cierto? Los datos importantes, las responsabilidades sobre procesos y sobre información. La siguiente, por favor. Otra técnica muy utilizada es la entrevista o las entrevistas, ¿sí? Una entrevista no es otra cosa que una conversación entre dos personas, por lo general entre dos, aunque podrían ser más, ¿cierto? Pero si son más de 4 ya se llamaría grupo focal, ¿no? La entrevista por lo general va a ser entre dos personas donde hay un entrevistado y un entrevistador. Es una conversación que tiene un propósito bien definido y es hablar sobre unos determinados temas o obtener una información específica a partir de unas preguntas, ¿sí? No se tiene que convertir una entrevista en un interrogatorio, es más bien una conversación, pero el entrevistador debe asegurarse de conducir esa conversación hacia los temas que le interesan. Una entrevista es una actividad que tiene que ser planeada con anticipación, ¿cierto? Que tiene que ser concertada con la persona a quien va a entrevistar, ¿sí? Que debe ser, tiene que versar sobre un tema en concreto, de tal manera pues que se pueda aprovechar ese tiempo y esa conversación para obtener la información que necesitamos. Siguiente, por favor. Para desarrollar una entrevista tenemos que tener en cuenta 3 momentos. Entonces, una entrevista, cuando ya estamos allá con la persona que vamos a entrevistar,
¿sí? Debe tener una apertura o una parte inicial. En esa apertura o en ese inicio, la persona que va a entrevistar se presenta. Debe presentar cuál es el motivo por el cual hace la entrevista, los objetivos, qué pretende conseguir con la entrevista, ¿cierto? Debe referirse a temas generales para ganar la confianza, ¿sí? Para romper el hielo con la persona que va a hacer la entrevista. Y muy importante, en esta primera interacción, en este inicio de la entrevista, hay que solicitar permiso si usted va a grabar. Si va a hacer un registro de audio, si va a grabar un video, siempre se debe contar con la autorización de la persona, ¿sí? Una vez que se ha superado esta fase inicial, entonces procede ya con el desarrollo de la persona. Sí, muy bien, Pablo. Un consentimiento informado puede ser. ¿Sí? Cuando ya empieza el desarrollo de la entrevista es cuando se abordan los temas importantes, ¿sí? Cuando usted pregunta sobre determinados aspectos. Es el momento en que debe concentrarse en la entrevista, en la conversación, y debe escuchar atentamente lo que el entrevistado le dice, ¿sí? La atención es fundamental en una entrevista, porque eso es lo que le permite identificar la información relevante, ¿sí? Registrar los datos importantes. En el desarrollo de la entrevista debe estar muy atento para no desviarse del tema central, ¿sí? Hay que asegurarse como entrevistador de que usted va encontrando y va indagando sobre la información que necesita y que no se desvía a temas generales que no están relacionados con el tema. Una vez que ha agotado sus preguntas o ha hablado de todos los temas que le interesan, hay que hacer el cierre. ¿Sí? El cierre de la entrevista es buena técnica recapitular, es decir, retomar las ideas que se han hablado, retomar la información que se ha recibido. Asegurarse de que lo que usted ha registrado y lo que ha comprendido de lo que el entrevistado le dijo es correcto, es decir, de que nos hemos entendido bien. ¿Sí? Fundamental terminar agradeciendo el tiempo, la información que el entrevistado le ha dado y dejar abierta la posibilidad de hacer otras entrevistas a la misma persona si fueran necesario. Una vez que ha terminado su entrevista, viene el análisis y el procesamiento de la información de esa entrevista, que es diferente al análisis y la especificación de requisitos, que esa es una fase posterior, ¿cierto? Entonces, cuando termina la entrevista hay que procesar esa información. Una de las actividades que se hace con frecuencia es transcribir. Si usted registró todo en audio, lo transcribe, lo pone por escrito para luego poder señalar la información importante, para poder hacer comentarios, etcétera. ¿Sí? Debe asegurarse de que en esa información usted puede identificar requisitos, es decir, puede identificar necesidades de los clientes, puede identificar funciones que el sistema debe desarrollar. Y esa información usted la va a comparar con lo que ha obtenido en otras entrevistas o lo que ha obtenido mediante la aplicación de otras técnicas. Entonces, compare lo que obtuvo en la entrevista con la persona A y lo que obtuvo en la entrevista con la persona B. Compare lo que obtuvo en la entrevista con lo que usted registró de sus observaciones. Compare lo que obtuvo en la entrevista con lo que sacó en limpio después de revisar los documentos institucionales, ¿cierto? Eso es lo que se hace después de terminada la entrevista. La siguiente, por favor. ¿Me da la siguiente, Inge, por favor? Otra técnica es lo que se conoce como los Joint Application Development, ¿no? Que, dicho en nuestros términos, son reuniones de trabajo. Reuniones en las que se involucra a los participantes, a los interesados en el sistema, en todas las actividades de obtención de requisitos. ¿Sí? Se trata de compartir la responsabilidad de la especificación de requisitos con los interesados. Entonces, va más allá de las entrevistas. En las entrevistas recogemos información importante, pero en las reuniones podemos desarrollar más actividades, ¿cierto? Podemos revisar prototipos, podemos discutir escenarios, podemos revisar casos de uso, historias de usuario, etcétera.
diferentes actividades para que ellos aporten a la especificación de requisitos. Las reuniones, al igual que las entrevistas, también tienen sus momentos, ¿sí? Y lo primero es la preparación. Uno no va a una reunión con las manos vacías, ¿sí? Una reunión se prepara y lo primero que hay que hacer es identificar a los participantes, contactarlos, invitarlos, confirmar su participación. Hay que buscar un horario que sea adecuado para todos los participantes y adecuado también para tratar el tema de la reunión, ¿cierto? No todas las actividades se pueden desarrollar a cualquier hora del día. Hay que buscar el momento adecuado. Hay que asegurarse que las personas puedan prestar atención a lo que están haciendo y no estén preocupados porque ya es la hora de salir o preocupados porque tienen que realizar otras actividades. A una reunión hay que llevar materiales, hay que llevar insumos, hay que llevar con qué trabajar, ¿sí? Y sobre todo, hay que tener objetivos claros. Uno tiene que saber y tenerlo por escrito cuál es el propósito de la reunión, porque no es reunirse por reunirse, eso sería una pérdida de tiempo. La reunión se hace para alcanzar unos objetivos, para alcanzar unas metas, para obtener cierta información que se requiere, para llegar a determinados acuerdos o consensos. El segundo momento es el desarrollo de la reunión, ¿sí? El desarrollo de la reunión, el taller, lo que sea que haga, y siempre va a comenzar con una presentación. Se presentan los analistas, se presenta el plan de actividades para esa sesión, se presentan los objetivos que se van a alcanzar, se presenta el alcance que va a tener la jornada, ¿cierto? Se explica cuál va a ser la metodología de trabajo, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, ¿cierto? Cuáles son las decisiones que se requiere tomar en esa sesión. Entonces, luego se desarrolla ya las actividades, se toma nota de todo, luego se revisa los apuntes con las personas participantes. Si se ha generado algún tipo de tensión, algún tipo de contrariedad en el desarrollo de la reunión, porque pueden haber participantes que tienen diferentes puntos de vista, hay que asegurarse de llegar a acuerdos antes de terminar la reunión, ¿sí? Una vez que ha desarrollado todas las actividades planeadas, hay que concluir la reunión. Entonces, para concluir, se revisan los acuerdos, se revisan las decisiones que se han tomado, se revisa la información que se ha obtenido, se le da la oportunidad a los participantes de adicionar información, ¿cierto? De expresar sus ideas finales, sus conclusiones. Y finalmente, agradecer a todos el tiempo, el trabajo, la información, etc. Y después de la reunión, de igual manera, hay que desarrollar unas actividades posteriores, ¿sí? Que van a consistir en pasar la información que se obtuvo en limpio, generar unos documentos ya en limpio, formales, y en validar la información, ¿sí? En comparar esa información obtenida con la información que ya se tiene. Si hay contrariedad, si hay disparidad en los datos, en los procesos, en la información, pues hay que buscar la manera de sacar en limpio y de tener la información real. Siguiente, por favor. Otra técnica que se utiliza en desarrollo de software son los casos de uso, ¿sí? Los casos de uso es una descripción de las interacciones entre un usuario o un actor, se llaman actores en los casos de uso, y el sistema, ¿sí? Una interacción entre un actor y el sistema que genera un resultado útil, un resultado apreciable, un resultado que tiene valor para ese usuario. Entonces, los casos de uso permiten revisar cuál va a ser el comportamiento del sistema ante determinadas interacciones con los usuarios y expresa el paso a paso de la interacción, es decir, qué hace el usuario, qué hace el sistema, qué hace el usuario, qué hace el sistema y qué se va generando en ese proceso hasta que se consiga el resultado que se está buscando.
Siguiente, por favor. Un ejemplo de un caso de uso. Cuando nosotros vamos a un cajero electrónico, ¿sí? Hay unas actividades que nosotros desarrollamos y otras actividades que desarrolla el cajero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el usuario? Introduce la tarjeta. ¿Qué hace el sistema? Le presenta un menú de operaciones que puede desarrollar, ¿cierto? Que puede realizar. Entonces, ¿el usuario qué hace? Selecciona una de esas opciones. Por ejemplo, retiro en efectivo, retiro de dinero, ¿sí? ¿Qué hace el sistema enseguida? Le pide una contraseña, ¿cierto? ¿Qué hace el usuario? Ingresa la contraseña. ¿Qué hace el sistema? Le da opciones de qué valor va a retirar. ¿Qué hace el usuario? Selecciona una opción. Y así sucesivamente hasta que el resultado final será que el cajero le entrega el efectivo al usuario. El usuario toma el efectivo y la operación termina. Eso es un caso de uso, ¿sí? Los casos de uso se expresan en lenguaje natural, definen cómo inicia la interacción, cómo termina y cuáles son las actividades que el sistema y el usuario realizan desde el principio hasta el final, ¿sí? Y cuál es el resultado que se obtiene. Y estos casos de uso nos permiten mostrarle al usuario cuál va a ser el comportamiento del sistema y cuáles van a ser los resultados que va a obtener el usuario al hacer el uso del sistema. Entonces, son un instrumento importante para utilizar en la obtención de requisitos, especialmente se pueden utilizar cuando se hacen reuniones o cuando se hacen entrevistas para tener un referente de trabajo y obtener la información y la apreciación del usuario. Siguiente, por favor. Otra técnica y a la vez un instrumento importante que nos puede ayudar a recoger información es el uso de prototipos, ¿sí? Un prototipo es una implementación parcial del sistema, una implementación de una parte del sistema. Puede ser una implementación de la interfaz, puede ser una implementación de un proceso, ¿cierto? Incluso puede ser un prototipo por analogía, puede ser mostrarle un sistema que es similar al que necesitamos para que el usuario mire cómo podría comportarse el sistema. Entonces, a través del prototipo se le muestra al usuario qué podría ser y el usuario va a decir qué funciones necesita, qué características necesita en el sistema, ¿cierto? Y luego, con base en esa información, pues se proyecta ya el producto definitivo o el producto final. Entonces, el prototipo nos permite intercambiar ideas con los usuarios. Siguiente, por favor. ¿Me da la siguiente, por favor, Inge? Bien. Finalmente, antes de proceder con la obtención de requisitos, hay que hacer un plan de obtención de requisitos. Y por cierto, eso es lo que se les pide a ustedes que hagan para esta segunda actividad, ¿cierto? Una primera parte es documentar al menos 2 técnicas de licitación de requisitos. Y la otra es proponer un plan para obtener los requisitos, ¿sí? ¿Un plan qué es? Miren, un plan es un documento organizado, bien estructurado, en el que se plasman las ideas que uno tiene para llevar a cabo una actividad, en este caso, la licitación de requerimientos. ¿Qué debe contener este plan? Debe contener una introducción, debe contener unos objetivos o propósitos del plan. Por favor, tengamos en cuenta que en esa parte son el propósito, el objetivo del plan, ¿no? Porque en otra parte se va a expresar más adelante los objetivos del software que vamos a construir, que eso es diferente. Entonces aquí, el propósito del plan, ¿cierto? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con ese plan? Y la descripción del problema, la descripción de la necesidad que nos impulsa a llevar a cabo esa actividad de obtención de requisitos, ¿sí? Y luego las actividades que va a desarrollar.
Pero las actividades requieren información. Miren, cuando se hace un plan, uno debe saber el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿cierto? Entonces, las actividades pueden ser entrevistas, reuniones, observación de tareas, etcétera. Cualquiera de las técnicas que revisamos y cualquiera de las técnicas que ustedes consulten por su cuenta y documenten. Para cada una de esas actividades hay que registrar el lugar donde se va a desarrollar, el día, la hora, ¿cierto? El objetivo de la actividad. Si usted va a hacer una entrevista, tiene que tener un objetivo. Si va a hacer una observación, tiene que tener un objetivo, ¿cierto? Uno no hace las cosas por hacerlas. Tiene que haber un propósito y ese propósito debe ser claro, bien definido y debe estar por escrito en el plan, ¿sí? Debe incluir los participantes o los stakeholders con los que va a trabajar. Entonces, si es una entrevista, ¿con quién es la entrevista? ¿Cierto? Si va a observar un puesto de trabajo, ¿es el puesto de trabajo de quién? Si va a hacer una reunión, ¿quiénes van a participar en esa reunión? Etcétera. Y los responsables o el responsable, o sea, ¿quién es el responsable de esa entrevista? ¿Quién es el responsable de esa reunión? ¿Quién es el responsable de esa observación? ¿Cierto? Eso debe estar escrito en el plan. Y finalmente, los instrumentos y los recursos que va a utilizar. Entonces, si va a hacer una entrevista, debe tener una guía de entrevista, ¿cierto? Si va a hacer una encuesta, debe tener un cuestionario. Si va a hacer una observación, tal vez tenga un formulario o una lista de chequeo, ¿sí? Si va a una reunión, puede que tenga usted un prototipo, puede que tenga casos de uso, puede que tenga escenarios, puede que tenga un taller en el que se expresa la actividad que se va a hacer. ¿Listo? Entonces, ese es el plan que vamos a realizar en esta segunda fase, ¿cierto? Un documento que tiene introducción, objetivos, descripción, ¿sí? Y las actividades, cada actividad con su hora, fecha, objetivo, los participantes, el responsable y los instrumentos o recursos que se van a utilizar. ¿Listo? Siguiente, por favor. Ahora sí llegamos al momento de las preguntas. Por favor, hagámoslo de manera organizada. Usted levanta la manito y yo le voy dando la palabra para escuchar su pregunta y darle la respuesta de la mejor manera. Igual aquí en la reunión están los compañeros tutores. Si no tengo una respuesta satisfactoria a su pregunta, cualquiera de ellos nos puede ayudar. ¿Listo? Entonces, yo tengo una manito levantada por aquí. Ya no tengo manitos levantadas. Ok, Pablo, con mucho gusto, pregunte. Ya es que me estaba acordando cuál era la pregunta que tenía. La mía es con respecto ya a la licitación de requerimientos. ¿Se escoge un plan o entre todos organizamos de acuerdo a cada plan que cada uno estamos haciendo? ¿Cómo es la cuestión ahí? Eso, muy bien. Entonces, miren, cada uno de ustedes proponga un plan, proponga unas actividades, pero luego en grupo consolidan un plan para el grupo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Pablo propone hacerle una entrevista al gerente del hospital, ¿sí? Y propone observar el proceso de facturación, por decir algo. Pero resulta que hay otro compañero en el grupo que propuso hacer una reunión con las enfermeras, ¿cierto? Y propuso hacerle una entrevista a un cliente. Entonces, mire que entre las dos actividades de Pablo, las dos actividades de otro compañero y las dos de otro compañero, el plan se va volviendo más fuerte, ¿cierto? Más robusto. Entonces, cada uno propone sus actividades, un plan pequeño, pero luego se reúnen, revisan los planes, ¿cierto? Y reúnen la información, consolidan un plan para el grupo. O sea que lo principal es también importante que no tratar de no repetir planes. No Verán, técnicas, sino planes, porque la misma técnica se puede usar en otro lado. Ajá, los planes no se van a repetir porque cada uno pues va a planear a su manera, ¿cierto? Las técnicas se pueden repetir, pero por decir algo, si un compañero dice que va a hacer una entrevista y otro compañero dice que va a hacer también entrevista, seguramente no los dos van a proponer a la misma persona, ¿cierto? El uno va a entrevistar a un médico, el otro va a entrevistar a una enfermera.
pues está bien, son 2 actividades y las 2 van a ir, ya tienen 2 entrevistas a diferentes personas. Ahora, supongamos que 2 compañeros dicen, voy a entrevistar al gerente, ¿cierto? En 2 planes presentados de forma individual hay entrevista al gerente. Claro, no programen 2 entrevistas al gerente, programen una sola, pero revisen las preguntas. ¿Listo? Uno planeó hacerle 3 preguntas, el otro planeó hacerle 4. ¿Son las mismas preguntas? No, no son las mismas preguntas. Entonces, revisan y de esas 7 preguntas, a lo mejor quedan 5 que son muy importantes. Entonces, ya se ponen de acuerdo y dicen, bueno, esto es lo que le vamos a preguntar a ese gerente. Entonces, no le hacen 2 entrevistas, pero sí toman las preguntas que cada uno ha formulado sin que se repitan, ¿cierto? Igual, cada uno propuso un objetivo. Revisen los 2 objetivos que escribieron. ¿Cuál es el mejor? O a lo mejor de los 2 se puede sacar uno que está mejor formulado. Listo, gracias. Con mucho gusto. ¿Listo? Aquí aprovecho para darles una cuñita. ¿Listo? Cuando se dice consolidar el trabajo, pues no copien y peguen los trabajos individuales, ¿cierto? Eso es concatenación y no va a dar buen resultado. Hay que revisar qué es lo que cada uno propuso y luego si tomemos de este plan A unos elementos, de este plan B otros elementos y conformemos el plan C, ¿cierto? Que contiene lo mejor de los 2. Porque si copiamos y pegamos, allí sí se nos repite información, ¿cierto? Y pues no va a ser un plan coherente. Adelante. Creo que fue Ana María que levantó la manito. Hola, sí, tutor. Una pregunta. ¿Todo este ejercicio de análisis se va a hacer basándonos en el caso de estudio? Así es. Sí, por favor. Es decir, que dicha recolección de información es, digamos, real. O sea, si yo voy a decidir hacer una entrevista, tengo que hacer una entrevista a la persona porque tengo entendido que habla del sector de la salud y demás. Bueno, miren, allí sí tenemos que considerar la situación de cada uno de ustedes, los estudiantes. Si a usted se le facilita, en este momento para esta fase no hacemos las entrevistas, solo hacemos el plan, ¿no? Solo proyectamos. Pero en la siguiente fase, si a usted se le facilita entrevistar a alguien del sector salud, ¿sí? Y hacerle las preguntas que planeó, está bien, lo puede hacer, pero no es un requisito porque resulta que a todos no se les facilita hacer las entrevistas, ¿de acuerdo? Dependiendo de sus ocupaciones, del sector donde habitan, en fin. Y por otra parte, porque hacer entrevistas a personas reales en sus puestos de trabajo es un poquito complejo porque la gente no siempre tiene el tiempo ni la voluntad para atendernos. ¿Listo? Entonces, ustedes hagan el plan como si fueran a entrevistar a las personas. ¿Listo? Pero luego, si no es viable, y para algunos no lo será, hacer la entrevista a las personas reales, entonces podemos hacer un juego de roles, ¿cierto? Entonces, Ana María, usted actúe como si fuera la jefe de enfermeras de la sección de urgencias y yo le voy a hacer la entrevista. Y usted me responde asumiendo ese rol, ¿cierto? Y luego usted me dice, bueno, Aníbal, entonces yo necesito que usted actúe como el conductor de una ambulancia, ¿listo? Y usted me hace las preguntas y yo le voy a responder desde ese rol. Entonces, entre los compañeros del grupo colaborativo podemos intercambiar roles, ¿cierto? Y aplicar las técnicas de licitación de requisitos que hayamos planeado. Pues, mencioné una entrevista, pero tal vez no sea una entrevista, tal vez sea otra cosa, ¿cierto? Si usted propuso revisión documental, bueno, hay que buscar documentos. Eso sí es más fácil encontrarlos de pronto en internet o que alguien nos preste un documento que podamos analizar. ¿Sí respondí su pregunta, Ana María? Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. Pablo. Profe, continuando la pregunta de Ana María, y en caso, por ejemplo, de que fuera un prototipo, o sea, tendríamos que tener el prototipo del software para probarlo, ¿se podría decir? Sí, claro, sí. Si usted dice voy a utilizar un prototipo, claro, hay que buscar un prototipo o hacer un prototipo. Prototipos hay de muchas clases. Ahora que ustedes indaguen más sobre el tema, van a mirar que un prototipo puede ser otro sistema que ya está funcionando en un determinado lugar, ¿cierto? De pronto una app que está por allí que se parece a lo que yo necesito,
de pronto un software que esté en internet y que se parece, que tiene funciones que van a ser similares a mi sistema, de pronto puede ser el diseño que usted hace de una arquitectura, o puede ser el diseño de una interfaz. Entonces, mira, el sistema va a funcionar de esta manera y hace usted una interfaz. ¿Y con quién la trabajo? Pues no voy a ir a buscar al gerente del hospital porque a lo mejor él no está interesado, pero puedo trabajar con un compañero del grupo y le digo, hey, vamos a hacer una reunión y hagamos de cuenta que tú eres el gerente de un centro de salud X, ¿cierto? Y yo te voy a presentar este prototipo y vamos a ver cómo identificamos requerimientos. O sea, pero realmente el prototipo no es necesario que nosotros mismos lo diseñemos, sino que tengamos un prototipo ya sea creado por alguien más o obtenido de alguien más. Exactamente. Exacto. Si Ah, usted puede conseguir algo que le sirve como prototipo, lo utiliza. Y si no, pues lo puede hacer también. perfecto. Muchas gracias. Bueno. Adelante, ingeniero Cristian. Muy buenas noches, gracias, ingeniero. Ahí para de pronto complementar dos cosas, especialmente una que va enfocada muchas veces al uso adecuado de inteligencias artificiales. Si en un grupo de repente falta información o hay un tema de pronto muy especializado en donde quieran conocer más, recuerden que ahí ustedes pueden hacer la pregunta, en el prompt pueden ayudar diciendo, bueno, haga como experto médico o experto en enfermería o experto en temas de cuidados básicos y de repente apoyarse para que haya más información. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces cuando se hace el juego de rol, digamos que tienen unas ideas generales, pero pueden quedarse en cortos en información. Entonces, para que puedan complementar sus trabajos, ahí pueden de pronto ayudarse en un poco más. Lo mismo en los prototipos, por ejemplo, tengan presente que cuando ustedes están haciendo más adelante en otras fases las validaciones, entonces, pues no es que ajusten las validaciones que están haciendo a lo que ya buscaron de los prototipos, sino que puedan buscar mejorar lo que han consultado en Internet. O sea, siempre digamos que como analistas lo que estamos buscando es el mejoramiento y la consecución de un objetivo, que es entregar una muy buena herramienta, lo que decía el ingeniero. Por eso escuchamos muchas veces es que no me está entregando lo que yo pedí o no es lo que yo necesitaba. Entonces, busquemos siempre herramientas que nos permitan obtener más información. Muchas gracias, ingeniero, por el espacio. Gracias, ingeniero. Bueno, retomando la idea del ingeniero Cristian, me permito hacer la siguiente observación. Miren, la inteligencia artificial puede ser muy útil en estos procesos de aprendizaje y en la realización de estos trabajos, ¿sí? Lo que tenemos que aprender es a usarla adecuadamente. No le pidamos a la inteligencia artificial que nos haga el trabajo. Eso es mal negocio, ¿cierto? Porque lo que queremos es aprender. Pero sí podemos utilizar inteligencia artificial para apoyarnos, ¿sí? Una de las funciones que se puede hacer con inteligencia artificial es que la inteligencia artificial actúe como un determinado personaje, ¿cierto? Entonces, si usted le pide a la inteligencia artificial que actúe como un paciente de una enfermedad X, él le actúa así, y usted le puede preguntar. Si le pide a la inteligencia artificial que actúe como el gerente de un hospital con X, Y, Z características, él va a asumir ese rol y entonces usted le puede preguntar. Entonces, utilicemos la inteligencia artificial, ¿listo? Utilicémosla como apoyo para obtener la información que necesitamos, ¿cierto? Pero no vamos a abusar de ella pretendiendo que nos haga el trabajo, porque además de que no aprenderíamos lo que necesitamos aprender, pues a lo mejor nos exponemos a que el trabajo no sea lo que se espera de ustedes. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Alguno de los compañeros tutores desea hacer alguna intervención? No, ingeniero, todo está muy bien.
Bueno, muy bien. Si no tenemos más preguntas, damos por terminada nuestra sesión de hoy, agradeciéndoles a todos los estudiantes por disponer de este tiempo y por su interés para participar en esta sesión y agradeciéndoles también a los compañeros ingenieros tutores por la disponibilidad para acompañarnos en esta actividad. Entonces, buena noche para todos. Buenas noches, tutor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Profe, Buenas buenas noches, noches. ingenieros. Buenas noches, estimados Buenas estudiantes. noches. Buenas noches, que descansen todos.